Hola, ¿cómo están? Ya como pudieron haber visto en el título del video, ya pueden tener una idea más o menos de qué se trata. Así que porque primero quiero partir preguntándote cómo estás. Me encantó. Estoy súper. Hace rato no grabamos, a pesar de que para ustedes está todo igual. Nosotros hace 2 semanas no grabamos, así que es raro ella. Pero nada, estoy emocionado por el capítulo de hoy porque es súper interesante. Sí, es súper interesante. Y bueno, vamos a partir hablando sobre un acontecimiento que pasó en Chile. Y vamos a partir hablando sobre Paul Schaeffer. Paul Schaeffer nació en 1921, como contemporáneo, como cuando ya empezaron todos estos conflictos en Alemania. Él era una persona normal. Como todo en ese tiempo, todos estaban pasando como por una media crisis económica. Entonces, él como que se enfrentó en estas crisis económicas, no tuvo como una vida como muy acomodada, pero tampoco hay registros de que haya sido una persona que la haya pasado muy mal. Sabemos como todos estos acontecimientos que pasaron con todo este tema nazi y todas esas cosas, y que obviamente hubieron muchas familias y muchas personas que realmente en la época la pasaron muy mal. Paul no fue parte de estas personas, y bueno, él empieza a crecer y esta persona se mete a la guerra, pero no como soldado, sino como enfermero. Él como enfermero en una guerra pierde un ojo, porque obviamente como... Claro. Canjes del oficio. Entonces, ya después pasando el tema de la guerra y todo, se vio a Alemania como una sociedad demasiado como destruida, desesperanzada por todo lo que había pasado. Entonces, muchas personas empezaron como a refugiarse en la religión, como a buscarle como un sentido a la vida, un consuelo debido a todas las cosas malas que estaban pasando. Y Paul Schaeffer no fue la excepción a esto. Incluso él se une como a la iglesia evangélica y empieza a volverse una persona muy de confianza, porque él era como un tipo guía espiritual. Entonces empezó a ganar mucha popularidad como líder espiritual. Y esto también hizo que obviamente la familia, él fuera un hombre de confianza, y también tenía fácil acceso a los niños. Entonces aquí es como ya donde todo se empieza a poner como un poquito turbio, porque Schaeffer, al pasar los años, empezaron a recibir muchas denuncias por parte de los padres de estos niños, que decían ser abusados por Schaeffer. Entonces, de a poco se fueron como sumando demandas y cosas así, que llegó un momento en que ya la policía lo estaba investigando y ya literal lo iban a arrestar, como obviamente por todos estos delitos que él estaba cometiendo. Y entonces fue así como él como que empieza a pensar y a decir, chuta, ¿cómo lo hago? Me van a pillar, tengo que como arrancar, no quiero estar en la cárcel. Y justo como anillo al dedo ocurre en 1960 el terremoto de Valdivia, en Chile. Entonces cuando ocurre este terremoto en Chile, vemos a un Chile muy destruido. Entonces ve como la oportunidad aquí como de escapar, y él hace algo como súper loco, como que como aún habían un grupo selecto de personas que confiaban aún en él. Él como que reúne a estas personas y les promete como una tierra en donde no van a haber conflictos, donde solamente como que reinará la paz. Y es así como muchas familias venden sus casas y venden literal todo lo que tienen para irse como en esta aventura con Schaeffer. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. ¿Sabéis que escuchando como esto, siento que es heavy como hay puntos en común en todas estas historias como de sectas, o sea, de sectas, en cómo se comportan y en cómo atraen a la gente y las cosas que dicen como para convencerlos y todo, como que se parecen. Es súper heavy cómo se aprovechan como de la vulnerabilidad de las personas, porque siempre son como personas que no se sienten cómodas, que como que están rechazadas por la sociedad, y como que siempre es como ese grupo al que como que atacan, o bueno, le lavan el cerebro y todo lo que sabemos que pasa con las sectas, que realmente la gente es víctima. Bueno, entonces como volviendo como a la historia, pasa esto, la familia obviamente quieren irse con él, y él va a la embajada de Chile a ofrecer como su ayuda para la reconstrucción del pueblo, como
manos más para seguir ayudando. Entonces, obviamente, vemos que Valdivia queda devastadísimo con este terremoto, literalmente queda destruido. Entonces, lo que necesitaban era gente que fuera a ayudar. Entonces, es así como Sheffer como que escapa de lo que tenía que pagar, o sea, pagar una condena por los delitos ya cometidos, se zafa. Estamos hablando de hace muchos años atrás, o sea, en estos años no habían estos como registros que hay hoy en día, que uno cuando quiere viajar como que literal te ven tu historial policial y dicen, a ver, ya ha cometido algún delito. En estos tiempos, o sea, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, hace varios años ya, no había como un registro de las personas que viajaban, o sea, había un registro, pero no de su historial, de quién eran estas personas que estaban viajando. Entonces, y aparte quizá en la situación de Chile del momento que necesitaban gente y necesitaban ayuda, quizás menos todavía iban a cuestionar, ¿cachai? Claro, totalmente. Entonces, es así como viajan a Chile, llegan a Chile. Entonces, como cuando llega, él funda Colonia Dignidad, que incluso no se llamaba así cuando lo fundó. ¿Qué pasó? No sé. Colonia Dignidad no se llamó al principio Colonia Dignidad, de hecho se llamaba Benefactoría Dignidad, y todo esto fue como un camuflaje para la gente del exterior. Entonces, ahí cuando ya Sheffer ya empieza, como él se autoproclama líder de esta comunidad. Entonces, obviamente, todos tenían que rendirles cuenta a él y todo. Y aquí es donde empieza ya lo turbio, porque primero estas personas llegan a este lugar, obviamente tienen que trabajar y todo, pero lo que me parece más heavy es que primero, cuando llegaban, eran separados. Por ejemplo, llegaban familias a ser parte de esta comunidad y se separaban niños de la madre y de los padres, y además no era que los padres como que estaban juntos en otro lado, o sea, también se separaban entre hombres y mujeres. Pega a los niños, que nadie se puede casarse, que todos son separados, hombres y mujeres. Entonces, literal, si tú llegabas con alguien que, pucha, no era de tu mismo sexo y no sé, claro, te separaban y no era como un te separamos y se juntan a comer o los separamos y se juntan a trabajar. No. Aquí, literal, eran separados que tú lo veías cuando llegabas y no volvías a ver más a esa persona. Comían en lugares diferentes, trabajaban en cosas diferentes, o sea, las mujeres tenían otro labor distinto al de los hombres, los niños también tenían que trabajar y también eran otros los labores. Entonces aquí es donde ya empieza toda esta como manipulación mental, porque... Sí, porque, o sea, como a doblegar la psiquis de las personas, porque si ellos pudieran juntarse y conversar de las cosas que están pasando, capaz rápido se dan cuenta de que no está bien. Claro. Pero donde como que no pueden relacionarse mucho y como que el control es más fuerte. Sí, y aparte que les controlaban hasta el sueño, o sea, les daban una pastilla para dormir antes de dormir y era como muy, como todo como muy controlado, y obviamente la gente ya llegó a un punto en que no eran capaces de alegar por sus derechos ni nada. Una, porque si alguien reclamaba era castigado, y castigado, te digo así, heavy, con golpes, lo electrocutaban, lo amenazaban con... a sus familiares. Entonces es como algo, obviamente, claro, te empieza a manipular, literal. Entonces, y no, esto no es solamente lo que me parece más heavy, lo que también me parece muy heavy es que estas mismas personas fueron los que construyeron el alambre de púa, esta como muralla, o como, no sé cómo llamarlo, una reja, en donde no podían escapar. O sea, ellos mismos construyeron como su propia cárcel. Entonces, y sin saberlo, porque en ese momento obviamente aún como que Sheffer no se ponía como tan malvado ni nada, o sea, todavía era como el hombre más o menos bueno, y no es todo, o sea, viendo como testimonios de personas y todo, también muchas personas declaran que cuando llegaban niños, Sheffer hacía a sus padres firmar como una autorización que era como literal, que decía que él podía hacer y deshacer con los niños como quisiera, así como un tipo o un tutor legal. Entonces, como que literal los padres le daban como la libertad absoluta de hacer con sus hijos como lo que quisieran, además de ya no verlos nunca más.
O sea, había muchos niños que ni siquiera conocían a sus papás porque habían llegado tan pequeños a la colonia que ni siquiera sabían cómo era su mamá y su papá. O sea, Casi no he hablado nada con mis papás y así perdimos totalmente el contacto de nuestros papás. Qué fuerte. ¿Y la mayoría de los que estaban ahí eran como alemanes? sí. ¿O cómo empezaron como a traer a gente? Sí, Ah, ya. Los primeros que estaban eran los que Eran- llegaron con él. sí, y luego empezaron, obviamente, en ese mismo momento de la de crisis, como cuando hubo como toda esta guerra, los alemanes muchos emigraron a Chile, porque incluso en el sur de Chile, por eso hay como tantas colonias alemanas, porque muchos se fueron a Chile, entonces muchos obviamente al ver a tus pares, te uniste también, porque decían, ah, bueno, es como una colonia en donde nos vamos a cuidar, como que hay comida, hay refugio, entonces, y aparte que era como algo religioso también. Y además que obviamente la gente no sospechaba al principio porque ellos incluso una vez a la semana abrían como las puertas y atendían al público. O sea, en todo como estamos hablando de la época de Pinochet, así como épocas bien duras para el país también, y literal era como, bueno, tenemos salud gratis, alguien nos va como a ayudar a dar la mano. Y obviamente, como se sabe, la secta, la gente como que investiga o como que es más entendido en el tema, saben que las sectas como que, claro, van las familias a visitar a la gente y todo, pero como que hacen como un tipo, como una obra de teatro, por así decirlo, así como que preparan todo para que nadie sospeche y todos crean que es todo normal allá adentro. Entonces, Total. es como todo como una, no sé cómo llamarlo, como una obra de teatro. Ah, literal, como que inventan todo. Entonces, y no, eso no es solamente lo más turbio, también hay muchas cosas turbias, como también se cuenta que cuando ya volvieron como que la colonia Dignidad, ya, porque a todo esto, Colonia Dignidad, muchos años estuvo operando junto al gobierno, junto a la dictadura, y también se encontraron como muchas, como subterráneos, en donde torturaban a la gente. Yo eso sabía. O sea, yo había escuchado de Colonia de Dignidad por eso, porque torturaban gente en la dictadura. Sí, sí, estaban como aliados con la policía secreta, que eran como los que secuestraban a las personas y luego hacían como mucha gente falleció en ese tiempo. Y claro, también era como un lugar en donde se ocultaban muchas cosas, pasaban muchas cosas. Obviamente, ya no me gusta como mencionarlo todo el rato, pero como les comenté al inicio de la historia, el Sheffer también ya tenía como ya había cometido delitos con niños y obviamente está de más decirlo de que en la Colonia Dignidad también pasaban esas cosas, porque ya era una persona enferma y ya era una persona que venía con eso. Pero espera, los que torturaban a toda la gente de lo de la dictadura, ¿eran los mismos alemanes que eran como parte de la secta? Tengo entendido, es que por ejemplo, esta secta era un poquito como distinta en el sentido de que los que torturaban eran los policías y todo, como que Sheffer prestaba como el lugar y guardaba como el secreto, ¿cachai? Pero no era como que la gente como una estaba enterada. pantalla. Claro, como que la gente no estaba como enterada, como la gente de la secta, de partida no estaban ni enterados que estaban en una secta y segundo no tenían ni idea de esto, o sea, no era como que era algo que todo el mundo supiera que ahí se hacían torturas, era como algo muy secreto y era como un lugar secreto en donde se hacían esas cosas y también se desaparecía gente, también ahí enterraban gente y un montón de atrocidades. Entonces, después va pasando el tiempo, esto se camufla y pasan muchos años, incluso, imagínate que esto pasó como en el 61 y recién como en el 90 se tomaron cartas en el asunto, o sea, muchos años después. Y no es hasta que Müller, no voy a decir el nombre porque en verdad no lo sé pronunciar, pero es la persona que escapa de Colonia Dignidad. Y es súper heavy su historia porque él escapa luego de haber sido torturado, de haber sido electrocutado, incluso escapa como onda como muy drogado por todas las cosas que ya le habían metido, además dolorido, no me puedo ni imaginar cómo pudo haber estado y aún así como que arrancó de la colonia
como que tipo se topa una persona y esa persona como que lo lleva y él se va al tiro como al aeropuerto porque a todo esto él es alemán y llega a la embajada, o sea, llega como a tomar el avión y todo, obviamente el Schaffer. Obviamente como que descubrió que este tipo se escapó y todo porque obviamente empezaron a sonar la alarma y todo el show y llega al aeropuerto a buscarlo, o sea, mientras él se está como arrancando, llega al aeropuerto a buscarlo, él hace como las denuncias y todo, como que la embajada alemana en Chile le da como resguardo, lo protege, lo esconde, pero aún así lo más impactante, o por lo menos lo que a mí más me impactó, es que el gobierno de Chile no hizo absolutamente nada. Literal pasó eso y no se habló del tema, no, si no fue varios años después cuando mucha gente empezó como a escapar, empezaron a involucrarse muchos periodistas y como cosas que esto se destapó, pero antes de eso las autoridades chilenas sabían lo que estaba pasando ahí adentro y no hacían nada. O sea, literal estaban dejando a la gente vivir toda esa tortura y no tomaban cartas en el asunto, no estaban todos, se vulneraron demasiados derechos humanos en este lugar y aún así nadie hizo nada. Entonces es súper, a mí eso fue una de las cosas que más me impactó, porque yo me pregunto, yo digo, o sea, yo siento que uno confía tanto como en los gobiernos, en la policía del país, es como tu lugar seguro, o sea, obviamente si tú te está pasando algo y ves a un policía cerca, tú te sientes mucho más segura porque está la policía. Entonces eso es lo que me da como mucha tristeza saber que al final como que las autoridades, o sea, Sí, pues, a ¿para qué veces están? se prestan para ese tipo de cosas. Sí, entonces como que no, muy triste. Y ¿Y entonces, cuándo se supo? Se descubrió. Porque, o sea, obviamente el gobierno de la dictadura lo tenía más que claro. Y en el 90 ya la dictadura cae, creo. sí, ya sí, sí, a los comienzos de los 90 sí. Y ya luego, en 1997 recién, se reúnen pruebas suficientes para inculpar al Schaeffer sobre todo esto. Entonces, Que era un anciano. sí, y literal que ya habían pasado muchos años. O sea, estamos hablando de que el tipo que se escapó en el 91. O sea, 6 años después se demoraron en serio en reunir pruebas. No lo sé. Pero finalmente él huye, además de todo esto, él huye cuando pasa todo esto y Colonia Dignidad sigue funcionando, que es lo más heavy, o sea, sigue funcionando y él daba como las instrucciones desde lejos, como que él igual estaba pendiente y súper involucrado con todo esto, pero a la distancia. Y no es hasta el 2005 que lo encuentran en Argentina. Lo encuentran en Argentina, lo arrestan y murió en el 2010. O sea, es una persona que ni siquiera pagó por lo que hizo. Y además que murió súper viejo. O sea, como que no... Sí, pues sí, nació en 1920. Sí, y pues. algo. Tenía como 70. Como 90. Sí. Como 90 años. Entonces, es súper triste. Y incluso les voy a dejar como unos testimonios que fueron extraídos de un documental de un canal de YouTube de Iñaki Mayayo. Que le vamos a dejar como el link aquí abajo como para que lo puedan revisar porque es como un documental súper extenso que habla como sobre este tema y que si les interesa y quieren como información mucho más detallada es lo ideal. E incluso vamos a pasar ahora como unos pequeños testimonios de las personas que aún siguen vivas porque esto no fue hace mucho y hay muchas personas que aún están y viven con toda esta tortura que tuvieron que pasar. Así que ahí les voy a dejar los extractos. Hectáreas que teníamos como niñas recoger y esa bruta, porque no trabajé en la velocidad como otras niñas, me golpeó tanto que fue tan bruta, tan brutal. Invitó a todas las niñas que me golpearon, entonces te amarraron todo, las piernas y las manos, a unos zapatos de madera y con eso me pisó y después me tomó así y me botó así con su frustración contra la pared. Y ahí me abrió una vena y desplazó sangre. Y bueno, es algo fuerte. Yo creo que esta historia y todo lo que pasó en Colonia Dignidad hay que
seguir hablando de este tema porque no se hizo justicia. Y está súper válido que las personas que tuvieron que vivir este tormento sean escuchadas y puedan como expresar la realidad de las cosas que pasaron, y también sirve para que ustedes tengan ojo de las promesas que creen y de la gente en quien confían. Así que les voy a dar el paso a la siguiente historia. Bueno, yo voy a contar la historia de la secta de Jonestown, que es una historia súper conocida. También hay un montón de documentales acá en YouTube y de mucha información. Hay mucha documentación sobre este caso porque fue súper... hubo mucho revuelo sobre esto acá en Estados Unidos. Entonces, el protagonista de esta historia es Jim Jones, que él es quien funda esta secta. Nació en 1931 en Indiana y él tuvo una infancia así como súper difícil porque su papá fue a la guerra y solo su mamá lo criaba, entonces su mamá trabajaba y lo criaba y supuestamente como que no le prestaba mucha atención y eso. Y él desde muy chico como que iba como a la iglesia y cosas así. Y en esa época... Sí, po. Y en esa época en Estados Unidos acá era como súper... Como que los sacerdotes tienen buena oratoria. Como que dan discursos y se emocionan y como que le ponen color, sí. Y en esa época yo creo que más todavía. Entonces como que él desde chico como que le llamó la atención ese tipo de cosas, como la oratoria. Hay como testimonios de que él cuando chico iba al colegio y todavía era niño, no sé, tenía 9, 10 años, como que tipo, no sé, moría una paloma y tipo él se ponía a hablar como si fuera un sacerdote con los compañeritos del curso y como ese tipo de cosas. Y él cuando empieza a crecer, como que se empieza como un poco a obsesionar y como a admirar a figuras como Hitler y Marx. ¿Qué? Encontraba que Marx tenía como toda la razón del mundo, él era como súper comunista, como que él pensaba que eso, como que el comunismo estaba bien y qué sé yo. Y también eso, le gustaba como Hitler también, como su oratoria, como que no sé, como que admiraba ese tipo de figuras como autoritarias. Claro. Una teoría, pero quizás donde él nunca recibió como mucha atención de sus papás cuando chico, porque su papá estaba en la guerra y su mamá tenía que trabajar y medio que no lo pescaba, como que él quería ser adorado. Sí, como que buscaba esa como atención del resto. Entonces, él como que con todas estas ideas como del comunismo y distintas cosas, crea como, entre paréntesis, como su propia religión, donde él como que estaba súper a favor en esos años, que era como algo súper poco común, súper a favor de tipo... de la igualdad entre gente blanca y negra, que era un momento en que acá Estados Unidos era como súper racista en esos años, como en los 50 y así. Y él tipo estaba súper a favor de eso, como que y como que su discurso se basaba mucho en eso, como en la igualdad entre todos. Entonces como que nada, el discurso como que pegó, como que era algo obviamente que en el momento era como algo nuevo, ¿cachai? Que acá en Estados Unidos había muchos grupos marginados, en especial de gente negra. Entonces como que mucha gente empezó como a sumarse a él, pero él igual era de Indiana, que no era un pueblo tan como progre. O sea, igual era un pueblo bastante como conservador. Entonces como que tampoco sus ideas, como que ahí consiguió bastante gente, pero tampoco triunfó tanto. Entonces cuando ya tenía como la suficiente gente, porque él fundó su iglesia como en el 55, que era como la iglesia del pueblo, algo así se llamaba, donde él creía la igualdad y en crear más que nada como una comunidad en la cual todos se apoyan con todos, ¿cachai? Primero él empieza como recolectando plata, ¿cachai? Como que les decía, no sé, si recibís como alguna ayuda del gobierno, no sé qué, dámela a mí. Si tenés una casa, transfiéremela a mí. Y como a juntar fondos para la comunidad, ¿cachai? Entonces como que iba convenciendo a la gente de que les dieran como sus terrenos, de que le dieran si es que cobraba alguna ayuda del gobierno, que se las dieran y qué sé yo. Y obviamente en el proceso obviamente había mucha gente que como que descreía, como que decía, raro. Raro que vivía tanto. Claro, entonces como que se empezaba, como que medio que se bajaban, como que igual había gente que se bajaba. Y a él como que no le gustaba eso, para nada, como que él estaba súper como en contra se tomaba muy mal cuando la gente se iba. Entonces, como que, bueno, como que en Indiana no pegó tanto,
pero él decide como mudarse con los que ya tenía a California, que California era como un estado mucho más liberal y como progre, entonces como que ahí como que sí pegó mucho más su discurso. Y él como que fue a California con la excusa, porque donde también tenía como esta como ideología comunista, como que en esa época se pensaba mucho, donde ya como que existían las primeras bombas nucleares y todo esto, como que estaba mucho la idea y el miedo de que Rusia bombardeara como Estados Unidos y Estados Unidos a Rusia y como que se eliminaran mutuamente, básicamente. Entonces como que él había visto como en una revista, en algo así, como que, que uno de los lugares en los cuales se iban a salvar si es que como de los lugares más seguros de Estados Unidos era California, entonces esa era como la excusa para ir a California. Y ahí lo mismo, como que empezó a atraer gente y ahí como que mucha gente se unió. Llegaron a ser más de 2.000 personas cuando estaban en California. Un montón. Y ahí empezó a pasar lo mismo, pues él empezar a como juntar fondos, como a decirle a la gente que le diera su dinero, que le dieran sus casas, sus propiedades y todo. Y ahí obviamente había mucha gente que le parecía raro y que todo esto. Y bueno, y en una de estas ellos estaban así muy felices y hay una reunión. Dicen, tengamos una reunión, qué sé yo, donde vamos a comer y todos como, ya, re bien. Y vamos a traer vino y todos como, bueno, bacán, slay. Entonces ya, todos tomando, qué sé yo. Y de repente, bueno, y este tipo Jones como dando su discurso, como siempre, tratando de convencerlo y en ese momento casi todos sus adeptos como que estaban bien ahí. Y en el discurso él va y dice así como, bueno, en el vino que acaban de tomar, ese vino que ustedes acaban de tomar tiene cianuro. ¿Qué? Y... Qué horror, yo me muero. Literal. Yo me río, literal me muero. Me río para no llorar. Obviamente mucha gente se empezó a desesperar, empezó a decir como que tiene cianuro, como que medio que me falta el aire. ¿Por qué no me siento un poco bien? Estoy como en un bajón de presión, voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. Y él empezó como a explicarle así como que nada, que era como parte de, ¿cachai? De su fe, como que tenían que sacrificarse como por la idea de ellos y qué sé yo. Todo entrando en desesperación, así como nos vamos a morir. ¡Vamos a morir! Cuando ya están todos muy así como seguros de que se van a morir, les dices como, es mentira. Era una broma. Literal. Y les dice así como, no tenía cianuro. Y ahí como que la gente, bueno, obviamente hubieron varios que dijeron como que le pasa a este tipo, este loco de mierda, yo me bajo, ¿cachai? Yo me voy y como que medio que se fueron. Pero aún así, había muchos como que seguían como ahí. Y ahí como que él empieza como a doblegar como la voluntad de la gente, pues, ¿cachai? Como a medio jugar como con sus psiquis sí, pues, y con sus límites. Que los podía... Claro, empezó como a jugar con los límites de ellos. Y él también como que decía que era como medio un profeta. Entonces también era como que él decía que, no sé, como que veía lo que iba a pasar. Había gente que él le decía como, no sé, como tenía una enfermedad, pero yo te puedo curar, ¿cachai? Como que yo venga y te diga así como, no sé, tienes cáncer de mama. Pero, era lo que hablábamos, pero no había sí, médicos que comprobaran que realmente obvio, es como que yo te diga, mira, tienes cáncer de mama, pero ahora te voy a sanar. listo, estás sana. Claro, y después tú vas a chequearte y obviamente no tenés nada, pero bueno, y así. Entonces como que así lo iba manipulando. Cuestión de que también pasó algo similar, de que empezaron a tener problemas porque obviamente habían familiares que querían ver a su familia y toda esta gente también que se fue bajando en el camino, que como que decían, medio raro que me pida la casa, medio raro que me diga... Es mega raro. Claro, medio raro que me diga que tiene cianuro y que me diga que era broma. Bueno. Entonces como que toda esta gente que se fue bajando en el camino como que obviamente fue hablando y como que ya el gobierno de Estados Unidos medio que lo estaba como investigando, como que era como medio raro. Entonces este tipo que ya tenía un montón de plata y ya todo, como que consigue comprarse una tierra en Guyana. No sé, pero es un país
que está como entre Venezuela y Brasil, Ya. como en el medio del Amazonas. Y ahí le dieron, él compró un terreno, que era como un lugar donde ellos podían como construir su comunidad, como su pueblito, y no los iban a molestar ni nada. Entonces ahí él como que convence a la gente para irse allá. Y ahí obviamente hubieron muchos que tipo se bajaron. Como que hubieron muchos que dijeron, bueno, sí, como hasta ahora todo bien, pero de aquí a irme a vivir a otro país como que no sé, ¿cachai? Dudo un poco. Entonces como que nada, muchos dijeron no. Pero igual como 1000 personas se fueron con él. Igual un montón. Un montón. A Guyana. Y ahí construyeron este pueblito que se llama Johnstown, que lo construyeron obviamente ellos, entre todos. Todo esto ¿Y por está qué se súper... fueron a ese pueblo? O sea, ¿cuál fue el cuento que él le inventa como para que todos decidieran irse? Literal. Bueno, él empezó a inventar como de que... Porque como que él medio que decía que era como Jesucristo 2.0. Ella, como que era un enviado y como de la tierra prometida, como tipo en la Biblia está esto de la tierra prometida, que es como Jerusalén, supongo, no sé. Bueno, entonces él hablaba mucho como una tierra prometida, de la tierra prometida. Entonces como que eso, pues, así fue como, o sea, como que él decía que la tierra prometida era esa lugar. tierra en Guyana. Ya. Así que bueno, así como que los convenció. Y bueno, 1000 personas se fueron con él y ahí como que empezaron a construir este pueblito, casitas y cosas, como que todo. Y ahí como que empieza la construcción en el 74 de como el pueblito, pero ellos no se mueven hasta el 77. Entonces como que ya en este tiempo que ellos estaban en California, como que empieza, como que ya la personalidad de este tipo, de Jones, como que empieza a ponerse como raro, porque él supuestamente era drogadicto, como que consumía mucha cocaína y qué sé yo. Entonces como que ya tenía como que ya estaba medio rayando la papa y de repente como que se ponía paranoico y como cosas raras, ¿cachai? Tienen cosas raras con la droga, no me jodan a mí. Cuestión de que en el 77 como que todos se mudan a este lugar. Y qué sé yo, al principio todo bien. Todo esto está como súper, hiper, mega documentado porque como que este tipo grababa todo. Como que está todo esto, si tú buscáis, hay videos de todo. Y cuestión de que cuando ya están ahí viviendo, empiezan a... como que ahí ya empieza a ponerse todo más turbio, porque ya obviamente los tenía aislados en un lugar como al otro lado del mundo y tipo ellos ya ahí quedan como totalmente incomunicados de sus familias como en Estados Unidos, porque bueno, primero que en la época obviamente no había tanta tecnología como ahora, yo creo que ni siquiera existían los teléfonos como móviles, como que solamente fijos, entonces como que... ¿Para qué hablar del internet en el teléfono? Sí, Pues, obviamente la gente no tenía WhatsApp como para andar comunicándose. Y aparte estaban en medio de la nada, o sea, estaban lejos. De hecho, ahí mismo donde ellos estaban, como que la capital de Guyana es Georgetown, que se parece el nombre, pero no es el mismo. Pero está bastante lejos, o sea, como que el lugar que ellos le dieron está como al lado de la selva, o sea, es como un lugar rodeado de selva, o sea, súper alejado de cualquier pueblo cercano. De hecho, creo que el pueblo más cercano se llegaba como por avioneta, o sea, estaban como Qué raro igual. en medio de la nada. Llegar a un lugar así. Sí. Así como que nada, ya se instalan y todo. Y ahí el primer problema es como que se dan cuenta de que bueno, de que la tierra como que no era muy fértil. Como que ellos empezaron como que al principio llegaron y tipo tenían comida y como tutupem, ¿cachai? Pero ya de a poco obviamente la comida se les fue acabando y como que empezaron a sembrar y qué sé yo, como que nada, como que la tierra era malísima. Como que lo único que podía surgir era arroz. Entonces ellos como que solo comían arroz y qué sé yo, pero igual como Jones, o sea, el líder de la secta, él vivía bien. Él tenía como, tampoco tan bien, pero tipo tenía como sus reservitas, sus cosas, ¿cachai? Su cocaína de ella, literal. Y sus Eso cosas. sí que se daba. Eso sí tenía. Y bueno, y ahí como que empieza a doblegar más la psiquis de las personas que tenía ahí. Como que de repente, no sé, eran tipo las 3 de la mañana y él como que prendía las alarmas del pueblo ahí, las alarmas. Y toda la gente se levantaba y este bueno como que se ponía a dar discursos así como de 2 horas y la gente ahí de noche parado ahí mirándolo. Qué horror,
como un weón muy loco. Como que ya estaba muy mal, como... Entonces ya estaba como que de repente, no sé, le daba la weá a las 3 de la mañana y como que se ponía a dar un discurso y los levantaba todo así de simulacro, que Rusia, que esto, que lo otro, que los comunistas, que aquí, que allá. Y toda la gente como que empezaba como a... Como que no podían vivir en paz. Bueno, en el camino hubieron un par como que quisieron escaparse. Bueno, ellos ya tenían armas. Eso es lo otro, ya tenían como armas, tenían como su mini arsenal, como que según ellos era obviamente para protegerse en caso de que supuestamente Estados Unidos los invadiera o como algún país o algo así, porque ellos como que habían encontrado como el paraíso, la tierra, bla, bla, bla y todo esto. Pero en verdad esas armas las ocupaban más como para... Matarse entre ellos. Para oprimir a la gente, ¿cachai? Sí. Para que no se escapen y qué sé yo. O sea, como que ahí empezaron como a ver como cosas como violentas como con la gente. Como que era como que de repente alguien quería irse y era como, sí, ándate. Sí, obvio, pa. Su balazo en la espalda. Literal, así como, Qué horror. sí, podís irte, pero primero ven a hablar conmigo. Y tipo, le sacaban la chucha. Y así, con la gente. Igual hubieron un par que supongo que consiguieron escaparse. O sea, por lo que dicen en el documental, como que si hubieron un par que pudieron escaparse, como que, no sé, se metieron entre medio de la selva y no sé. No hay mucha especificación sobre eso, pero bueno. Y obviamente ya los tenían a todos tan como... los tenían tan como fritos el cerebro, que había muchas personas que, por ejemplo, empezaban a dudar y todos los otros como que se ponían en contra de esa persona, ¿cachai? Era como si uno quería irse y el resto se enteraba, era como, pero ¿cómo? Traidor, ¿cachai? Como que ya era como... Ya estaban todos como muy en una. Y bueno, cuestión de que en un momento en Estados Unidos como familiares de esta gente bueno, también pasaba como con los niños, como que, bueno, lo mismo que dije antes, de la alarma, de repente alarma a las 3 de la mañana, todos los niños formados no sé dónde y bueno, de ahí con su drama, ¿cachai? El loco. Horrible. Cuestión de que la familia de la gente que estaba ahí empieza como a dudar y empiezan a preocuparse obviamente por sus familiares, porque no tenían información, de repente se habían ido a vivir a otro país y no habían sabido nada más de ellos. Entonces como que en Estados Unidos como que se vuelve como más o menos noticia y ahí mandan como a un grupo, no sé si es de policía o... porque había como camarógrafos, había fotógrafos y camarógrafos de la BBC. Entonces capaz Y todo. eran como periodistas, como... Sí. Claro, periodistas. De todo tuvo que haber ido, po. Era un congresista, eso dice acá, ella, que se llama Leo Ryan. Él, como que obviamente ya como por la preocupación de los familiares y qué sé yo, Pero él Ryan. habla con el líder de la secta, con Jones, para, como decirlo así como tipo... Nada, como obviamente la familia de esta gente está preocupada, nosotros queremos ir, solamente como para ver que todos estén bien y ya, ¿cachai? Y nos devolvemos. Y él como que medio que no le gustó para nada la idea, obviamente, de que vayan, pero como que aceptó, ¿cachai? Entonces, ahí como que empezó como a coachear ella a todos, obviamente, a como prepararlos. Ya, entonces como que él sabía que iban a ir. Sí, no, él sabía. Entonces, como que, nada, como que los preparó a todo. Esto como que también se supo después, como por gente que sobrevivió, qué sé yo, que contaron, tipo de que los prepararon, ¿cachai? Como que les dijeron así como nada, van a venir, ustedes como que pretendan que, pasa nada. que todo está bien. O sea, no sé, pero los prepararon, ¿cachai? Como que los metieron en la cabeza así como... Pero obviamente tampoco así como obligados, así como ustedes tienen que decir que están bien, así como si estuvieran secuestrados, sino como obviamente a través de la manipulación, así como ellos quieren como destruir esto hermoso que hemos construido y nosotros no podemos permitirlo, entonces ustedes tienen que no sé qué, bla, bla. Entonces llega este congresista con camarógrafo y todo y
como que todo bien. Así como que entrevistan a la gente, de hecho hay entrevistas de la gente donde les preguntan así como, ¿y cómo estás? Y todo así como, súper bien, no puedo estar mejor, me encanta este lugar, ella. You happy here? Oh, I should say I am. I've never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. Are you happy here? Yes, I'm very happy here. You know that your father and your brother are convinced that you're not. Well, I'm very happy here. I don't know what else I can do to convince them. I've talked to my brother several hours now. This is a beautiful place here, and it's fun over here. It's really good. Y yo creo que había gente que realmente lo pensaba. Y después, como que este congresista, como que nada, los reciben así como con comida y como con una fiesta. Este loco como que da un discurso con ellos ahí y todo. Y como que medio que ellos como que dicen, mira tú. Mira tú, qué bacán, como que la gente está bien, como que mira, como no sé. No sé, como está todo bien. Sí, como que ellos como que medio que se convencieron de que estaba todo bien y como que dijeron que bacán este lugar. Y en la noche, cuando estaban ya como en la fiesta, como en la celebración, como que ya habían como medio tomado un poco y todo, en la fiesta, gente se empieza como a acercar como al congresista, así como disimuladamente, así como, no sé, como que... Diciendo, no estamos bien. literal así. Como que me lo imagino así como tipo, no así sé, como bailando, no sí. estamos bien. Sí, así Sí, como, así como, me ¿qué? quiero ir. No, que no estamos bien. literal. Yo me imagino una wea así como tipo bailando, es tipo, me quiero ir. No, y tratando de ni siquiera modular, pues, así Sí, como- po. Cuestión de que como que dicen, qué raro. Y alguien le pasa una carta. Así como alguien le pasa como un papelito, así como disimuladamente, también diciéndole así como, me quiero ir. Y en la madrugada, como que gente iba como a la carpa de ellos a decirle como, me quiero ir. Bueno, recolectaron como 15 personas que se querían ir, que dijeron como que se querían ir y como que eso. Y entonces, como que este tipo va, el congresista, va y dice como... Me lo voy a llevar. Sí. Y va y le dice al Jones así como, mira, todo bien, lo que tú tenías acá me encantó, pero hay 15 personas que me dijeron que se quieren ir. Entonces me las voy a llevar, pero bueno, o sea, son 15 personas, tenéis como 900. Así como, no pasa nada. Y el otro como, bueno, así haciéndose el que no le importaba. Como que dijo así como, bueno, me hubiera encantado que se quedaran porque como lo que habíamos construido acá era maravilloso, pero bueno, si no se lo quieren quieren, aprovechar. sí, si se quieren ir, bueno, está bien, no te preocupes. No, pero bueno, yo te pudiera dejar como en mi camioneta, ella, a la avioneta en la que se iban. Bueno, no es que este tipo Jones los fue a dejar, pero tipo como que fueron en su camioneta, una wea así. Y cuestión de que un grupo de seguidores de él, obviamente él los mandó, fueron a matarlos con armas, fueron a dispararles y qué sé yo, y murieron 4 personas. Entre ellos estaba un camarógrafo que estaba grabando, o sea, tipo grabó cuando murió. Y eso está en YouTube, pero no lo voy a poner acá porque... No pueden bajar el video. Sí, así que, pero búsquenlo, porque está. O sea, no sé si búsquenlo, si quieren. Sí, les interesa. Pero bueno, y está todo eso, está todo súper documentado en YouTube. Bueno, cuestión de que eso, murieron 4, eran como 10. Los otros, algunos se escaparon como ahí al bosque, bueno, filo. Entonces, mientras esto está pasando, en el lado de lo de la avioneta, en la comunidad, este tipo como que, bueno, alarmas, comunicado, ella. Entonces como que comunicado oficial y se pone como a decir, nada, como... Empieza a dar una charla diciendo tipo de que... porque él, como había dicho antes, él decía como que veía el futuro, como que era psíquico. Entonces él dijo como que había visto que tipo el avión, ¿cachai? Se iba a caer y no sé qué. Y que tipo los iban a culpar de haber matado a los congresistas, bla, bla, bla. Entonces como que Estados Unidos iba a ir como a invadirlos, ¿cachai? Como que los iban a matar a todos. Entonces como que... Mejor matémonos nosotros. Literal. Como que dice, mejor matemos nosotros, como que tipo, ellos habían descubierto que ellos habían como encontrado el paraíso y como que querían arrebatárselo, entonces como que
una forma, como que, no sé, como que era una forma, como que matarse grupalmente era como algo revolucionario, ella. Entonces, como que nada, pues, los convence. Y de hecho, bueno, mientras él está dando el discurso, tipo lo llaman para decirle así como la avioneta se cayó, no sé qué, bla, bla, como que murieron los tipos. ¡Es correcto! Es que me imagino toda la película así. Sí, pues como literal de- una wea así como que, tipo, el weón así como diciendo, como haciéndose el que veo que va a pasar esto y después lo llaman con que había pasado, entonces como, pero obviamente él los mandó y todos así como, ella. Igual hay una loca que también se escucha ahí en las grabaciones que como que medio que lo cuestiona, como que dice, no, pero no hay otro plan, no hay otra cosa que podamos hacer, como irnos a otro lugar, no sé, pero como matarnos. No será sé. mucho. Y ahí como que él dice, no, no hay otra. Porque también como que ella dice algo de Rusia, como no podemos ir a Rusia, porque parece que él les había dicho como que algo de ir a Rusia, porque bueno, donde como todo este tema comunista era como Rusia era aliado y como Estados Unidos como rival. Entonces como que dice como no está la opción de Rusia, ellos dicen como que no, bueno, filo. Dice como que no hay ninguna otra opción que matarse. Entonces... Que desvivirse. Sí, entonces ahí dicen como lo de tomarse el Kool-Aid, que es como era un juguito en polvo con cianuro. Esta vez sí. Sí, y de hecho hay una expresión en Estados Unidos que se llama drink the Kool-Aid, que es como cuando alguien como que se cree algo, como que lo convencen de algo que no tiene mucho sentido, es como que tú te tomaste el Kool-Aid. Como que, bueno, hay una expresión que se llama drink the Kool-Aid o drank the Kool-Aid, bueno, filo. Entonces como que primero, en esta comunidad eran como casi 1000 personas y niños eran como 200 y tanto. Entonces como que primero como que los papás como en jeringas le daban a sus hijos. O sea, imagínate los propios papás como dándoles cianuro a sus hijos y sabiendo cómo lo que iba a pasar. Porque Qué todo fuerte. ¿Qué efectos tiene el cianuro? Eso. Eso es lo otro. Porque el cianuro no es como una muerte tranqui, no es como que tipo, ay, te lo tomaste y medio que te dormiste Claro. ya. No. Como que es como literalmente una muerte muy dolorosa. Bueno, es horrible. Acá dice que lo que te da es ansiedad extrema y terror. O sea, como que te da como una especie de ataque de pánico. Porque ya sabéis que te lo tomaste. Capaz por eso, ¿no? Sí. Además, falta de aire. O sea, te morís como ahogado. Sentís fuego en la sangre en el cerebro, o sea, como que sentís como que te quema por dentro. Y pérdida del control motor. Dice que puedes tener náuseas, vómitos, convulsiones, bla, bla. ¡Qué horror! Es horrible. Es una muerte horrible. Bueno, entonces como que tipo los papás le empiezan a dar en jeringa como el cianuro a los hijos empiezan como a llorar, obviamente a morir, a sentir dolor y obviamente como que, no sé, todo horrible. Y el otro aparte como que medio que les mentía, como que les decía así como, no están llorando porque les duela, sino porque ustedes como que... Ustedes le están dando miedo. ¿Cachai? Como donde los papás estaban como también obviamente sufriendo. Bueno. Y después literalmente todos, el resto se tomaron el Kool-Aid y murieron. O sea, no todos. Hubieron unas decenas de personas que no murieron y que sobrevivieron y que no se lo tomaron. O sea, que tipo se escondieron abajo de la cama o como que se hicieron los hueones y como que murieron el resto y ellos quedaron vivos. ¡Qué bueno! Ellos son los sobrevivientes, los que dan testimonio y todo. Hubieron varios que no murieron. No. Pero la mayoría, o sea, murieron, te voy a decir la cantidad de personas, murieron más de 900 personas. 80 personas sobrevivieron. Igual un montón. Pero 900 murieron. Bueno, entonces, tipo ya, todos se toman el cianuro, medio que, o sea, obviamente se empiezan a morir. Todos menos El líder. el líder. No, me está ahí. Me muero. O sea, no, él igual se mató, pero se mató de un disparo en la cabeza. Ay, maldito. O sea, Obvio, ni sufrió, po. literal ni sufrió. Entonces, bueno, él se mató de un disparo en la cabeza. Porque al final, literalmente, porque era verdad lo que él decía de que obviamente iban a tener problemas porque habían matado al congresista que había ido y como el grupo investigador que había ido como a ver que todo estuviera bien, los mataron. Entonces, obviamente, Estados Unidos iba a hacer algo al respecto, pero el que iba a tener problemas iba a ser él. Sí, po. Él y probablemente el grupito que mandó.
pero obviamente no todo el pueblo, entonces como que... Pero él convenció a todos para que todos se mataran. Y eso, y de hecho están las imágenes como desde el cielo, de después cuando... Tipo llegaron, bueno, porque todo esto se enteraron porque algunos de los congresistas que fueron y del equipo como investigador que fue, sobrevivió. Eran como 10 personas y murieron 4. Entonces como que los que sobrevivieron fueron los que al final informaron todo esto y fueron los que hicieron que después llegaran y vieran como todo lo que había pasado. Porque cuando llegaron, de hecho, también hay videos de eso, como de... Porque había como una especie de... Como el centro donde él daba los discursos y todo eso. Y como todas las casitas como alrededor. Y se ve como desde el aire todos los... O sea, cuando ellos llegaron que había un montón de gente ahí como muerta en el piso. No. Sí, pues todos los que se habían Sí, pues. suicidado, los 900. Un montón. Entonces, eso es Una súper masacre. fuerte. Es que literalmente fue una masacre. Yo creo que debe ser de los suicidios masivos más grandes De que la historia, yo creo. registrados, sí. Así que muy fuerte. Qué fuerte como hasta qué punto alguien puede como manipular la psiquis de otra gente. A mí eso me parece una locura. Incluso me parece una locura que tanta gente haya accedido a tomar eso. O sea, yo creo que... Y aparte que uno como humano, o sea, uno sabe cuando las cosas están bien y cuando están mal. O sea, Es ¿cómo que- llega ahí al nivel de... no sé? Sí, yo sí, o sea, sí, es que es lo que te... Como que yo siento que cuando uno... Por eso es tan importante como... Por eso, si vemos como los dos casos de las dos sectas, de la tuya y de la mía, en ambos hacen esto de aislar a la gente. Como de... Porque capaz si ellos no se hubieran ido a este pueblito tan pequeño y si no estuvieran como en esta secta donde obviamente solo hablan entre ellos y donde obviamente debe haber gente que no cree mucho y otra que cree mucho, que debe ser la mayoría, Que termina convenciendo a los que no creen. y al final los que no creen, no es que los terminen convenciendo, pero quizás los que no creen a veces como que hasta les da como miedo contradecir algo por miedo a como que hayan represalia o por miedo a que te peguen o por miedo a que te torturen o lo que sea, que todos como que se quedan callados y todos también empieza a pasar esto de que cuando alguien contradice como al líder, como que lo atacan y todo esto, pues, ¿cachai? Es verdad. Entonces como que yo siento que lo que pasa, o sea, como es eso principalmente, como que realmente se mete mucho en la psiquis de las personas, porque yo creo que si ellos no hubieran estado tan aislados y todo, y si lo conversan con cualquier persona, es fácil como que alguien te diga como no, es raro. Así como, o que le conté a un familiar y que tu familiar diga no, salte de ahí, si querés ven a vivirte conmigo, no sé, como una red de apoyo, pero si ya perdís como toda esa red de apoyo, como que igual siento que eres muy vulnerable. Sí. Y obviamente ahí uno se da cuenta que ellos lo creían de verdad, que no era como que estaban como sometidos, o sea, obviamente estaban sometidos, pero ellos ya le habían comido el cerebro. O sea, yo creo que los que no fueron los 80 que no se lo tomaron, pero los otros definitivamente estaban como convencidos. Sí, y no, y obviamente uno como por la época capaz podría decir, bueno, no tenían tantos recursos como, no sé, de estudiar y como de poder tener como quizás como más, como poder tomar como la decisión y poder decir como, bueno, yo sé que esto está mal. Como que igual en esos tiempos con toda la discriminación se vivía mucho, muchos abusos con las personas y todo, que yo creo que por ahí no se lo cuestionaban tanto. Pero... no es así como pasa en el caso que te voy a comentar ahora, que los involucrados era gente universitaria, gente de estudio, y no, esto es como un poquito más nuevo este caso, y todo empieza con una persona que se llama Ramón Castillo Gaete. Este era una persona que le gustaba mucho la música, estudió música de hecho, y bueno, perteneció a un grupo de música, él disfrutaba mucho, incluso hizo clases en un colegio y hay muchos niños que salen como después de que este caso se hizo conocido, que hablaron sobre su profe, de que el profe era súper buena onda, que incluso iban a almorzar los sábados después de clase a la casa del profe, jugaban a la pelota con el profe, era una persona como súper normal. No, nunca mostró como antecedentes de nada, ni nada, pero
Sin embargo, él con el tiempo empieza a sufrir muchos dolores musculares, a lo cual fue diagnosticado con fibromialgia, como estos dolores como corporales que son como medios mentales, que no tienen como, no tienen como, provienen de, no se sabe de qué vienen, no es como que... Sí, es como el estrés y cosas así, Sí. pero no tiene como... No son físicos como tal, pero duelen. Sí. Entonces, él hace como un viaje a China. Hace un viaje a China y es aquí cuando ya todo se pone un poquito como medio turbio, porque en este viaje él prueba la ayahuasca, una droga alucinógena que consumían como los antiguos, como para conectar espiritualmente y todo. Pero el tema es que él al consumir como esta ayahuasca, poco a poco esto fue como cambiando su personalidad. Como que él ya no era como la misma persona. Y ya pasó en un momento en que tuvo una alucinación. Y en esta alucinación, adivina cuál fue el mensaje que se le entregó o quién era él. O sea, adivina nomás. Sí, que era el elegido, ella. Él Así. era Dios. Ah. Más que el elegido, él era Dios. Algo que me da mucha risa, tanto como de, o sea, de cuando se hacen, por ejemplo, a veces regresiones o cuando se hacen como viajes con el ayahuasca, que es como, siempre eres como el elegido, eres Dios, o en tu vida pasada fuiste como hijo de un rey, como que nunca fuiste un esclavo, nunca fuiste así como una persona así ultra random, siempre fuiste alguien súper importante y siempre como que las revelaciones que se te dan es como que eres Dios, ella. Y yo creo que eso es porque el ego de uno mismo, yo creo que Total. influye ahí. Entonces, él se convenció tanto de que era la encarnación de Dios aquí en la tierra que se empezó a tomar este papel como demasiado en serio. Como lo que habíamos hablado de como, no lo hablamos, lo escuché en otro podcast, que también hay una secta en donde había una tipa que también se creía una diosa, ya, pero no voy a empezar a hablar de eso. Ya. Sí. Entonces, él se convenció y empieza a crear como una comunidad también en donde hacían limpieza espiritual, meditaban mucho, era mucho conectar con Dios, con el alma. Y bueno, hasta aquí todo bien. O sea, mucha gente iba y efectivamente como que hacía estas purificaciones. Nosotros ya sabemos que la meditación realmente es muy efectiva. Entonces había mucha gente que encontraba como mucha ayuda con todo este tema de la meditación y estaba todo perfecto. El problema fue cuando este tipo ya como que empezó como con su aires de grandeza y que incluso él a veces, obviamente como cualquier ser humano, se equivocaba o hacía cosas que nada que ver y había gente que le decía, oye, no sé, te equivocaste o mira, yo creo que esto no está tan bien. Entonces llegó un momento en que él empezó a decir así como, no, po, tú no me puedes decir a mí lo que está bien o no porque yo no soy humano. ¿Qué? Y él así como, pero como que no eres humano, o sea, pero si te estoy viendo. Es que yo soy Dios, o sea, yo no me equivoco porque yo soy Dios. Entonces era como, ¿ya? Entonces como que hubo muchas personas que esto les parecía tan raro que dijeron, ya, ¿sabéis que mejor me voy? Porque esto no está bien. Pero como hubieron personas que se fueron, también hubieron muchas personas que se quedaron. Entonces, él empieza como a reunir como a todas estas personitas. Me da risa que Y dentro de estas personas está Natalia, Rocío, José, otra Natalia y Carolina. Y bueno, en estas personas fueron como los que quedaron con él como hasta el último. Y lo más heavy es que, bueno, estas personas como que primero lo mismo, tenían que entregarle plata, había una de estas personas que tenía un departamento en Santiago, entonces como que tipo él les dice así como ya, nos vamos a quedar en tu departamento, este tipo tenía un hijo, que el niño se iba a quedar a su casa y él como que le dice, oye, no, me llegó la señal de que este es como un lugar como de encuentro, entonces tu hijo no puede venir más, entonces como que el tipo desarma la pieza, le da la pieza al líder y todo así como para que se quede y empiezan como a consumir ayahuasca, que estos miembros aún no consumían y como llega la primera vez en la que consumen y están así, ponte en un círculo, así como en un ritual y como que ya toma un poquito para ti, un poquito para mí y se cruza el gato del dueño de la casa, entonces justo era un gato negro. Ay no, lo mataron.
justo era un gato negro. Entonces, y el gato se llamaba Bruja. Entonces como que va y se atraviesa, y como que este tipo, que después fue llamado, él mismo se autoprogramó como Antares de la Luz, que tengo entendido que es la constelación más brillante, no me acuerdo si de Júpiter, o como que hay una constelación que es muy brillante, y él se pone como ese nombre, y se hacía llamar así, y como que le dice así como, ¿y esta gata? Ah, y el otro le dice, ay, es Brujita, mi gatita. Y como que le dice, no, esta gata está endemoniada. Ay, Y no. como que el otro le dice, pero ¿cómo? Sí, de hecho está preñada, como que va a tener a su gatito. No me muero. Y le dice, bueno, ella y sus gatos están todos endemoniados. Y como que el otro queda así como, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, consumen todo esto, y como que él le dice, bueno, si tú quieres como comprobarme que eres fiel a mí, vamos a hacer algo con la gatita. Agarran una caja, meten a la gata, la sellan con scotch y la van a tirar al Mapocho. Ah, estoy en Chile. Sí, Ya. igual que la otra, yo investigué puras cosas de Chile, porque vamos Chile. Bueno, entonces como que la tiran así como a un río, y me da mucha pena porque más encima que la habían sellado súper bien, y me imagino como la desesperación más encima de empezar a ahogarse ahí, no, horrible. Y bueno, y hay como un amigo de uno de los integrantes que también era parte de esto, que llega un momento en que va de visita a la casa y le dice, oye, la bruja, ¿qué pasó con la brujita, con la gatita? Y no, la sacrificamos. Entonces como que este tipo cuando le dicen eso, como que dice, ya, yo no quiero ser parte de esto. Porque como que está raro, o sea, como que mataron a la gata, o sea, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces como que fue así de a poco. Como esto fue escalando, pero todo por el abuso de la ayahuasca. Porque Claro. al final, en estos momentos de vulnerabilidad, en donde estaban como todos alucinando y todo, era cuando este tipo le bajaba la locura y le decía, no, ustedes están, no sé, endemoniados, están entrando demonios, hay que arrancar y que no sé qué. Y a todo esto, este tipo se afirma con que ustedes sabían que en el 2012 había un acabado de mundo. O sea, se decía que se iba a acabar Sí, el mundo me en el acuerdo. 2012. Entonces, él se afirma de esto y él dice como, ustedes tienen que seguirme a mí porque yo soy la salvación para cuando se acabe el mundo. O sea, si ustedes me siguen a mí, ustedes van a ser los salvados, y los que no me sigan van a Morí. Arder en el infierno. arder en el infierno. Esa era la palabra que él usaba. Entonces, obviamente, esta gente como que se empezó a asustar, y incluso hay como un chico que da su testimonio y que él dice, es que yo les juro que yo pensé que él era Dios. No lo puedes creer. No lo puedo creer. O sea, la gente ya estaba y era un grupo súper chiquitito, los que le nombré, como 6 personas. Es que eso también es otra cosa que doblega a la gente, como el drogarse. O sea, si es que tenía una persona que te está tratando de, o sea, que te convence de que es Dios, mientras tú estás ahí como drogado con weas alucinógenas, que obviamente tu realidad un poco está distorsionada, como que puede como instalar eso en tu cerebro, pues, ¿cachai? Sí, y más encima, por ejemplo, había un integrante que entró con su polola como a esta secta, como a esta comunidad, y incluso llega un momento en que estaban consumiendo esto y que el tipo les dice así como, no, ella tiene el demonio dentro, y como que el tipo así como, ¿pero por qué? No, no la puedes tocar, tienes que estar 6 meses sin tocarla. Y como que el tipo está 6 meses sin tocarla, y obviamente la relación se arruina porque ya no podían como hablar, no podían tocarse, no podían nada. Y después Antares como que se queda con la tipa, así como que Antares le dice así como, no, ahora tú vas a ser mi mujer, y agarra a todas las mujeres de la comunidad, o sea, como habían como 3 minas, y como que las 3 dicen, ya ustedes 3 van a ser mis mujeres. Y las minas así como, ¿pero qué? ¿Por qué? Y el otro, sí, porque usted tengo que votar todo el mal que tengo dentro y lo voy a votar con ustedes. O sea, haciendo referencia como a algo súper asqueroso. Entonces, como que literal había una que dijo, no, pues, o sea, yo no quiero meterme contigo porque no me gusta y no quiero. Y, bueno, le sacaron la cresta, le pegaron así mucho, mucho, mucho. Y esto era lo otro, que el tipo le bajaba la locura y les pegaba. Y después, obviamente, todos estos tipos estaban todos marcados, todos adoloridos, y les decía, es que el sufrimiento es lo que ustedes tienen que pasar, como una prueba, así como una prueba para demostrar que ustedes son fieles y que merecen ser salvados. Tienen que aprender que el dolor es parte del proceso. Ay, qué horrible.
Entonces, ¿Sabéis que me, como que los buenos no podían ni sentir dolor. Po. Literal. Y bueno, me recuerda esto de las minas a lo de Jonestown también, que a veces me olvidó mencionarlo, pero él también hacía eso, de que seleccionaba así como ya tú, conmigo. Sí, literal, como que estaba como con todas. Bueno, eso. Sí. Y entonces pasa esto. Bueno, ya como que pasa el tiempo, todo el show, y Antares obviamente termina embarazando a una, que la que se embaraza, Natalia es la que se embaraza. Natalia se embaraza y todo, y a todo esto a su familia como que el tipo les dijo así como hoy ando de viaje por toda Latinoamérica, así que no les puedo escribir mucho. En ese tiempo se contactaban por correo y por todo eso, entonces como que no era como ahora que uno le mandaba la foto a los papás ni nada, entonces como que ya, filo. Ella se va y todo, se embaraza, y después con todos estos temas de que seguían consumiendo, llegó un momento en que este tipo como que les dice, estás como portando a Lucifer en tu vientre. Entonces como que los convenció a todos de eso, y todos como que tipo odiaban a la mina, como que odiaban obviamente la misma mina, odiaba a su bebé porque era como que estaba cargando con Lucifer, que porque ella era como la que tenía tan mala suerte. Y bueno, entonces como que empiezan así, y llega un momento en que obviamente el embarazo sigue avanzando, llega el momento en que el bebé tiene que nacer, y primero querían que la mina tuviera como al bebé así al natural, no se la pudo, estuvo muchos años te ¿cachai? Muchas horas tratando de tener al bebé y no pudo, y ya obviamente se lo llevan allá a la clínica Reñaca, que me parece súper fuerte que todo esto sea como tan cercano, o sea, en ese sentido. Sí, que pasó en Chile, o sea, como que... Sí, y se la llevan a la clínica, tiene al bebé y Y todo. aparte es reciente, ¿o no? Sí. Porque dijiste 2012. Sí. Entonces como que ya entonces la mina tiene al bebé, y es como tipo, oye, ya tuviste a tu bebé, se lo quieren como pasar, y la tipa así como, no quiero ver a Lucifer, no. Y súper contradictorio, como que el tipo va así, entra, el que es el papá Antares, y como que le dice, ya, este bebé le vamos a poner Jesús. ¿Qué? Entonces le ponen Jesús al bebé y todo, y ya todo esto pasó como en noviembre del 2012, y el acabado del mundo era como el 21 de diciembre del 2012. Entonces ya quedaba poquito, estaban todos como súper asustados, todos esperando a que pasara esto. Y aquí viene como algo que si hay personas como muy como... Susceptibles. Sí, muy susceptibles. Yo soy. No escuchen esta parte porque igual es como te súper... caché. Es súper triste, pero bueno, nace este bebé, y como era Lucifer y todo, él decía que se le había comunicado que el bebé tenía que ser sacrificado para que salvar como a gente, como por este apocalipsis que iba a pasar. Entonces, literal, él y la mamá de este bebé de días, tenía 2 días, 48 horas vivió el bebé, le ponen scotch en la boca y lo tiran a una hoguera, lo queman vivo. Entonces, es súper fuerte porque literal... Todos presos. Sí, pasó eso, y luego de que haya pasado eso, llega la fecha, llega el 2012, cuando se iba a acabar el mundo. Están haciendo ritual que supuestamente era como el ritual del ya como para que el mundo finalizara y todo, y no se acaba el mundo. Entonces, cuando se dieron cuenta de que el mundo no se acabó, es cuando ya se le cae toda la farsa a este tipo. O sea, ya todos empiezan así como a hablar entre ellos y decir, oye, pero ¿qué onda? No pasó nada. Y le empiezan a decir, oiga, maestro, porque le decían maestro, no pasó nada. No, es que me acaba de llegar una visión de que no es ahora, es en 3 meses más que se va a acabar el mundo. Y como que ahí, como que los chicos igual como que dijeron, bueno, no le creemos mucho. Como que ahí empezaron como a hablar entre ellos y todo, y hay como hay como 2 personas que toman la decisión de escapar. Entonces ellos escapan y todo, y hay otra muchacha que también escapa,
Y esta chica, cuando escapa, va a denunciar todo lo que estaba pasando de ahí, va y habla con los papás de esta mina que es la que tuvo al bebé y todo, y como que le dice, oigan, como que la última vez que la vi, porque a todo esto esta se escapa antes de que haya este sacrificio con el bebé, y dice, la última vez que la vi, o sea, tuvo al bebé, o sea, no sé qué habrá pasado, siento que están en riesgo, hagan algo, y empiezan a investigarlo, y ya se escapan estas otras personas que también declaran, y aquí es cuando ya todo se destapa, o sea, esta persona empieza a cachar de que lo están buscando, Antares de la Luz, y se va con la chica que es como su pareja, y se van a Perú, como a ocultar. Entonces en este periodo en Perú como que la chica trabajaba, hacían artesanía y hay unos peruanos que igual declaran de que él toda la noche le pegaba y se escuchaban como los gritos de auxilio de ella en las cabañas que se estaban quedando y como que ellos como que no podían hacer nada porque igual no querían como meterse y nada, o sea, como que el tipo literal se volvió loco. Como que literal, como que siguió consumiendo ayahuasca todo este tiempo y nada, o sea, como que en resumidas cuentas, los otros chicos se fueron a entregar a la policía, todos se entregaron, todos los que quedaron se entregaron, a la mamá del bebé fue obviamente sentenciada por parricidio y nada, este tipo se desvive al final. Nunca pagó nada, lo encontraron en una cabaña colgado en Perú y al final nunca pagó como por todos los delitos cometidos y todos los otros quedaron como pagando condena porque al final, como dice como la ley, o sea, como que estas personas no fueron obligadas, o sea, no es como que les pusieron una pistola en la cabeza y les dijeron, no, tienen que hacerlo, no, o sea... Sí, pues, o sea, fueron manipulados. Fueron manipulados. Todo lo que... O sea... Sí, no sí. fueron olvidados dentro de todo. Sí, y obviamente como que esta historia es como súper fuerte como por el tema del bebé y todo eso, a pesar de que quizás no se vivieron como con tantas cosas como con menores, ni involucró a tanta gente, pero no deja de ser fuerte. Entonces, también es como súper loco, como decís tú, o sea, cómo se enlazan como estas historias, como todas tienen como cosas muy semejantes, todos buscan como este lado como religioso, todos se aferran como a esos ideales, todos buscan como, no sé, como hacer como cosas malas. Sí, totalmente. Y también siento que todos se aprovechan de la debilidad de la gente. O sea, como tú decís, estos eran universitarios, como que no era como gente sin estudios y así. Pero aún así siento que... No, y era gente buena, igual sí, sorry. Porque, por ejemplo, uno de las personas... uno de los integrantes toda la vida sufrió bullying en el colegio, ¿cachai? Porque como que iba en un colegio de hombres y no le gustaba jugar a la pelota, entonces siempre lo molestaron. Entonces, claro, él llega a la adultez y ves que es aceptado en este lugar y es como, hoy siempre quise ser aceptado. Entonces, claro, a pesar de tener estudios, siempre hay gente que tiene como algunas décadas, sí, falencias en algunos. Es que sí, es que siento que no es solamente un tema que tenga que ver como con la inteligencia o no inteligencia, sino como con eso, con que como que ellos se aprovechan de la debilidad de cierta gente, ¿cachai? Se aprovechan de grupos que son como excluidos de la sociedad, como en el caso de Jonestown, por ejemplo, con la gente negra que estaba viviendo mucho racismo en esos años y todo. Y también como que de a poco yo creo que van pasando los límites de la gente, o sea, como que mientras más cosas pasan, más la gente es como más susceptible. Por ejemplo, en el caso de Jonestown, cuando él la primera vez que les dice así como que les dio cianuro, pero era mentiris, como que ya de ahí él está como doblegando como los límites de la gente, como que ya la gente, supongo que cuando él les dijo como que medio, algunos se hicieron la idea, algunos dijeron, bueno, ya me voy a morir. Síntomas, pues entonces ahí tuvo que haber dicho como, oigan, si se las digo de verdad que se lo empiezan a creer así brígido. Entonces... Claro. Y después ya cuando los tenía como en Guyana, ya como que de repente a las 3 de la mañana los levantaba. Entonces como que ellos ya poco a poco su voluntad iba como siendo como doblegada. Y como con el caso del último que tú contaste, también pasa como con el tema de la droga, ¿cachai? Porque igual el ayahuasca es como un alucinógeno brígido, o sea, por lo que sé. No, y aparte lo consumían por semanas, o sea, estaban una semana entera consumiendo algo que se consume como un poquito, un día, como... Una vez, o si lo hacís más de una vez, supongo que es
un año, una cosa así. Claro. Sí, porque yo he escuchado que la ayahuasca hay mucha gente que lo usa como tipo, Fines medicinales. sí, como terapia alternativa, como también como para traumas y cosas, Sí. como para sanar cosas. Pero como decís tú, es una vez. No es Sí, como- pero también eso, pues como alucinógeno, como que te revive ciertas situaciones, como que, qué sé yo, entonces yo siento que en esas situaciones como de debilidad, en el cual como que no sabéis muy bien qué es la realidad y qué no, como que es mucho más fácil convencerte de algo que si no estuvierais drogado, ¿cachai? Obvio que sí, aparte que claro, porque ellos consumían y él le decía así como tipo, hay demonio, y todos automáticamente empezaban a alucinar verlo, claro. que habían demonio, entonces claro, hay un juego mental. Cuando pasó brígido. lo de la gata, que fue lo primero, cuando mataron a la gata, ya como Esa que... fue la más red flag, o sea, yo ni me Como que eso ya también hizo eso, pues cruzar los límites de ellos, como que ellos ya tenían esa cosa como en común de haber cometido eso horrible juntos, como que ya de a poco como que los límites de lo bueno como que se va como desdibujando. Que fuerte. Sí, que esos chicos les vamos a dejar abajo todo como los videos que quizás nos guiamos. Yo por mi parte les voy a dejar el documental que les dije de Colonia Dignidad y como unas entrevistas que vi de las personas de este caso, porque en Chile se hicieron muchos reportajes porque fue algo súper mediático. Y eso, sí que esperamos que les haya gustado este capítulo. Y si no, Chao.